¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver cómo calcular un momento en un campo tridimensional. Nosotros estamos acostumbrados a que la fórmula del momento es fuerza por distancia. ¿Ok? Eso es lo normal. Sin embargo, en un campo tridimensional, la única fórmula válida es multiplicar el vector distancia por el vector fuerza. Y si no lo pones en este orden, no te va a salir bien. Vamos a encontrar lo que ya hemos calculado antes. Esto lo vimos en el tema de fuerzas en el espacio. Vamos a encontrar primeramente el vector fuerza y luego voy a decir las reglas para encontrar el vector distancia. El vector fuerza es algo que ya, como lo mencioné, ya lo habíamos visto antes. Tú tienes que sacar FI, FJ y FK. Entonces, tú tienes que preguntarte a ti mismo qué fuerza quieres descomponer. El valor de la fuerza P es de 200, entonces lo que tú quieres descomponer vale 200 newton. Después a eso, para encontrar el vector fuerza tienes que decir, ok, ¿qué distancia hay entre el punto de inicio y el punto final de cada uno de esos dos puntos a lo largo de cada eje? Entonces, ¿qué distancia hay entre este punto, que aquí se llama B, y el punto D en el eje de las X? Y obviamente lo que tú estás viendo ahí es la distancia paralela al eje. ¿Qué distancia es paralela al eje X? El 1.4. Ahora, ¿es positivo o es negativo? Comparas esta flecha contra el eje X positivo y te das cuenta que es menos 1.4. Ahora aquí, esta distancia, este punto B contra este punto D a lo largo del eje y te das cuenta que la diferencia de alturas es el 0.2. Van para el mismo lado, esta flecha y el eje de la Y, sí, así que es más 0.2. ¿Qué distancia hay entre el punto B y el punto D a lo largo del eje Z? Y como te puedes dar cuenta, la distancia paralela es 0.5. No deberíamos de tener problema en esto porque ya es algo que se vio en el primer tema, en el de fuerzas en el espacio. Sabemos que, bueno, antes yo le ponía aquí de X, de Y, de Z, hubiera puesto aquí cada una de las coordenadas y luego hubiera calculado la distancia resultante. Aquí decidí ahorrarme ese pedacito para agilizar el proceso. Obviamente tú ocupas aquí una distancia resultante. ¿Cómo va a salir? De la suma de las raíces de los cuadrados. Elevas el 1.4 negativo al cuadrado más el 0.2 al cuadrado más el 0.5 al cuadrado, le sacas la raíz y te va a dar la respuesta. Aquí no había dicho si este 0.5 es positivo o no. Entonces, esta flecha contra el eje de las zetas van en sentido contrario. La flecha va para un lado y la z va para otro lado. Entonces es menos 0.5. Menos. De modo que cuando sacas la distancia resultante te vas a dar cuenta que la misma tiene un valor de 1.5. Y si ahora entonces saca los resultados, el valor de arriba te da menos 186.66 newton de I, el de aquí te da 26.66 newton de J y el de acá te da menos 66.66 newton de K. Eso que acabamos de encontrar es tu vector fuerza. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Lo que no sabíamos cómo hacer es el cálculo del vector distancia. Y aquí yo te voy a sugerir que si estás tomando apuntes, pues lo hagas nuevamente. Si tú estás acostumbrado a tomar apuntes en tu libreta, tienes que calcular esto para la hora del examen. Para encontrar el vector distancia tú tienes que comparar el pivote contra el punto donde empieza la fuerza. ¿Quién es el pivote? El punto donde te piden medir. Entonces el pivote es O para este ejercicio. Si te hubieran pedido medir en A, pues aquí sería A. Esta raya quiere decir contra. El punto O comparado con el punto donde empieza la fuerza. ¿Dónde empieza la fuerza? Empieza en B. De nuevo, aquí yo te sugiero nuevamente que anotes cómo se calcula el vector distancia. El vector distancia sale de comparar el pivote, que es el punto donde te pidieron medir, contra el punto donde empieza la fuerza. Entonces el pivote es O y la fuerza empieza en B. Entonces esas son las distancias que tienes que medir.
Esta distancia, este vector de distancia es muy diferente al de x, de y y de z que encontramos aquí. Ok, este 1.4, 0.2 y menos 0.5 fue lo que se ocupó para encontrar el vector fuerza. Pero ahora que encontramos el vector distancia, tienes que hacerlo con estos dos nuevos puntos de referencia. Entonces, ¿qué distancia hay del cero, del origen, al punto B a lo largo del eje X? Y te das cuenta que la distancia es 1.4. ¿Qué distancia hay entre el punto O y el punto B a lo largo del eje de las Y? Si te fijas, entre B y D hay 0.2, pero entre el O y el B no hay nada. Uno está tocando la punta de esta mesa o lo que sea, y el punto O también. Entonces no hay diferencia de alturas, por lo tanto aquí este vale 0. Y finalmente, ¿qué distancia hay entre O y B a lo largo del eje Z? ¿Qué distancia hay? Si la hay 0.5 metros. Ahora hay que comprobar si estas distancias son positivas o no. Este pedazo de aquí, de la distancia resultante, o sea, este aspecto, tú te lo tienes que memorizar. Esto no va a venir en la redacción del problema, no va a venir como una flecha, tú lo vas a tener que sacar. La forma de saber si este vector es positivo o no es que tú mismo dibujes una flecha desde el pivote hacia el punto donde empiece la fuerza para que tú decidas si es positivo o negativo. Entonces tú comparas, inicias haciendo la flecha desde el pivote y va apuntando hacia el punto donde empieza la fuerza, y ahora sí comparas esta flecha contra X, van para el mismo lado, sí, entonces es más 1.4. Esta flecha contra Y, pues hay 0. Y esta flecha contra Z sí van para el mismo lado, entonces es más 0.5. Ya que obtuve el vector fuerza y el vector distancia, procedo a ordenarlos. Nosotros nos pidieron encontrar el momento en O si la fuerza P vale 200. Entonces, momento en O. Sería primero poner el vector distancia. El vector distancia es 1.4 de I, porque estamos en el eje de las X, más 0.5 de K, porque el punto 5 es en Z y Z es K, metros, por el vector fuerza que ya observamos que es menos 186.66 de I, más 26.66 en J, menos 66.66 en K. Y todos son Newton. Tienes que recordar reglas que tú veías en la clase de álgebra. Tú tienes una I, tienes una J, tienes una K, y esto va para acá. Tú tienes que recordar de nuevo reglas de álgebra. Tú tienes que recordar que si multiplico I por I me da 0. Si multiplico J por J me da 0. Y si multiplico K por K me da 0. Esas son las reglas. Si multiplico una I por una J, haz de cuenta que las tapas y te da lo que no tienes. Te da K. Si multiplico J por K, me da lo que no tengo. Si multiplico J por K, me da I. Y si multiplico K por I, me da lo que no tengo, que es J. También tengo que saber las reglas de los sentidos. Esto va positivo para acá y negativo para el otro lado. Entonces, si multiplico I por J, positivo, J por K, positivo, K por I, positivo. Pero, si multiplico I por K, negativo, K por J, negativo, y J por I, negativo. Esas son las reglas para hacer la multiplicación. Entonces, el momento en O sería de la siguiente forma. Si yo multiplico 1.4 I por 186.66 I, me da 0. Porque dijimos la primera regla que I por I da 0, J por J 0, K por K da 0. Entonces, 1.4 por 186 no te genera momento. Pero ahora multiplico el 1.4 por el 26.66. Primero la magnitud. ¿Cómo que primero la magnitud? Literalmente calcular 1.4 por 26 te da 37.32. Ahora tengo que multiplicar la letra. Si yo multiplico I
por J, ¿qué letra me da? Lo que dijimos ahorita. I por J te da lo que no tienes, te da K. Pero ahora, lo más revuelto, podríamos decir, es los signos. Yo te sugiero que hagas esto que estoy haciendo aquí. Primero, multiplica los sentidos de la multiplicación. O sea, este es más 1.4 por más 26 y más por más da más. Pero ahora tienes que multiplicar los sentidos de las letras. ¿Ok? Entonces, el I por la J, I por J viene para acá y eso es ser positivo. Entonces, más por más da más. Y este pedacito quedó positivo. Ya que multipliqué el 1.4 por el 26, ahora multiplico el 1.4 por este de acá. Aquí básicamente la idea es multiplicar este por cada uno. ¿Ok? No van a salir 3 porque la I por la I da 0. Ahora, 1.4 por 66.66 te da de resultado 93.32. Multiplico la letra I por la letra K y ¿qué te da? I por K te da lo que no tienes, J. Ahora los sentidos. Positivo, ¿ok? Por negativo te da negativo. Eso es de los signos que ya tenía. Y ahora el signo de la letra. La letra I por la letra K. I por K viene para acá y eso es negativo. Y entonces negativo por negativo te da positivo. Ahora, ya multiplica el 1.4 por todos. Ahora multiplico el 0.5K por todos. 0.5K por 186.66 te da 93.33. Ahora multiplico la letra. ¿Qué letra te da K por I? K por I te da lo que no tienes, que es J. Y luego multiplico los signos de los números. Más por menos te da menos. Y ahora los signos de las letras. K por I gira para acá. Y eso es positivo. Y menos por más da menos. Multiplico el 0.5K por el 26.66 y eso da 13.33. ¿Qué letra te da K por J? K por J te da lo que no tienes, que es la I. Ahora, el 0.5 positivo por el 0.26 positivo es más. Finalmente, multiplicar la K por la J. K por J viene para acá y eso es negativo. Y más por menos te da menos. Finalmente, ya no puedo multiplicar el 0.5 por el 66. Obviamente te va a dar 33, pero si multiplicas K por K te da 0. Entonces, aquí termina esto. Esta operación son Newton metro. Aunque estén acomodados metro por Newton, en realidad son Newton metro. Y te das cuenta que hay términos semejantes, que son las Jotas, y pues se hacen 0, porque poner aquí 0.01 no tiene caso. Entonces, mi respuesta es que el momento en O vale menos 13.33 en I y más 37.32 en K. Y estos son Newton por metro. Esa es mi respuesta. Pero esa es mi respuesta expresada en componentes rectangulares. ¿Cómo le harías tú para encontrar la respuesta? ¿Cómo le harías tú para encontrar la resultante de las componentes rectangulares? ¿Qué harías? Pues obviamente sacar la suma de las raíces de los cuadrados. ¿Cómo le haces para sacar la suma de las raíces de los cuadrados? ¿Cómo lo haces? Pues igual, es la misma fórmula de la distancia resultante. Elevas cada quien al cuadrado, lo sumas y a la respuesta le sacas la raíz. ¿Ok? Entonces, creo que eso no lo tengo aquí, déjame lo saco. 13.33 al cuadrado más 37.32 al cuadrado. A mí me da 39.32
62 Newton metro. Si en este ejercicio casualmente la distancia y dio 0, pero si no tiene que ser así forzosamente. Entonces, si no te hubiera dado 0, entonces aquí hubiera habido una X cantidad en J, en el vector de distancia, y hubieras dicho el 1.4 por cada quien, más lo que te hubiera dado de J por cada quien, más lo que te da de K por cada quien, y entonces aquí en vez de tener 1, 2, 3, 4 multiplicaciones, hubieras tenido 6 multiplicaciones y hubieras sumado los términos semejantes. Y pues bueno, esa es la forma de encontrar un momento en 3 dimensiones.